Saludos a nuestros amigos de Corazón Misionero. En esta oportunidad estamos con un invitado de lujo, un siervo de Dios que ha trabajado muchísimos años en Turquía. Me refiero a Carlos Madrigal, que está con nosotros en esta oportunidad compartiendo sobre todo estas conferencias de Priorizando el Reino de Dios en este año 2026. Así que nos sentimos muy bendecidos, Carlos, por tu visita. Bienvenido y gracias por estar en esta sección del programa Corazón Misionero. Bienvenido. Bueno, es un placer para mí, bien hallado, como decimos en Turquía, y todo lo que sea sintonizar con el corazón de Dios y entender que aquello que lo movió a dejar el cielo para venir a la tierra debería ser lo más importante también en el corazón del creyente. Para mí siempre es un privilegio, un refresco, un alivio, y ver también toda la labor, ya muchos años que he tenido oportunidad de participar, de Net Global, una labor estupenda, magnífica, en la que me siento muy bien arropado, y les felicito por este esfuerzo, que seguro tiene muchos frutos para la gloria del Señor. Esperemos que sí, y que podamos continuar en adelante. Amén. Y una de las cosas, Carlos, que me impresiona y admiro de tu ministerio, tiene que ver cómo todos los años que tú has vivido en Turquía, por razones que nos has explicado en algún momento, que has tenido que salir, pero ver cómo la obra está creciendo en Turquía, cómo iglesias se van formando, pastores se van levantando. Eso es fruto de un trabajo, por supuesto la gracia de Dios, pero un trabajo que hay detrás. ¿Cómo nos orientarías a quienes estamos interesados en ir a los lugares más difíciles o menos alcanzados, que tienen cierta resistencia al Evangelio? Bueno, quizá nuestra prioridad primero fue practicar eso en nuestra propia tierra. Nosotros, antes de salir a la obra en Turquía, ya habíamos plantado una iglesia. No habíamos dejado líderes al cargo de la iglesia, era una iglesia hija, pero por lo menos lo que es labor de evangelismo, discipulado, todo lo que es la actividad de una iglesia de pequeña escala, evidentemente en España entonces, pero es algo que llevábamos con nosotros, aunque éramos muy conscientes que teníamos como que empezar de cero y aprenderlo todo. Ahora, la primera intención cuando llegamos a un país como Turquía era deshacernos, en la medida que fuéramos conscientes, de todo lo que representara español, para hacernos plenamente turco. Luego descubrimos que eso es imposible, pero bueno, uno nunca acaba de ser turco del todo y nunca deja de ser español en algún aspecto. Pero en un sentido, aprender el idioma con mucho cariño, relacionarnos con las personas, sentir la tarea imposible y por eso buscar al Dios de lo imposible, porque no sabíamos muy bien. Y sí, pues empezar con un curso bíblico por correspondencia que ofrecimos en un periódico, empezar a visitar contactos, aprender de las preguntas que nos venían, cuáles son las inquietudes de los turcos. Yo cuando aprendí un poco ya a los 6 meses que algo me enteraba del idioma, me dediqué durante 3 meses a ir al culto de la mezquita de los viernes para escuchar. Yo pensé, ¿qué será lo que los imanes de la mezquita le ofrecen que el corazón del turco se sienta alimentado? Entonces estaba ahí durante la prédica, luego cuando empezaba la oración me levantaba, todos me miraban mal y me iba. Porque ellos se quedan ahí a la oración. Pero quedé muy decepcionado porque todos eran como mítines políticos contra Israel, contra los cristianos, o sea, no había nada sustancial. Pero bueno, es buscar mil y una maneras de cómo conectar con el corazón antes de poder trasladarles el evangelio, poder ver una conversión. Nosotros orábamos por lo que nos parecía imposible, ¿no? Llegar a ver un turco convertido. Claro. De ahí a poco reunirlos, encontrar maneras de reunirlos, pero siempre con una idea clara de lo que habíamos vivido en España, que era una multiplicación a una escala que para España era notable, pero quizá para otros países era reducida, pero esa multiplicación de iglesias, de convertidos, eso poderlo revivir de alguna manera en Turquía, siempre dispuestos a aprender. Y el fruto de ese trabajo, que creo fue parte, no sé, como ir aprendiendo y aplicando lo que sabías, con el paso del tiempo ha dado frutos, porque desde la vez anterior que nos compartías también de la legalización de la primera iglesia evangélica en Turquía,
pues han pasado cosas extraordinarias, maravillosas. ¿Nos podrías compartir cómo es que se llegó no solo en ese trabajo de evangelizar, hacer discípulos, luchar por la formación legal de la iglesia, pero ahora hay otras? ¿Cómo pasó esa transición? Bueno, yo creo que el Señor nos guió y siempre tuvimos, tanto mi esposa como yo, mi esposa tenía un papel muy relevante. Ella es mucho más emprendedora que yo. Ah, sí. Y hay una expresión en turco que cuando lo agarra no lo suelta, es decir, Sí. cuando algo lo ve de parte del Señor, Ajá. no lo suelta, y yo con ella, porque hemos creído que si algo nos lo muestra el Señor, hemos de perseverar hasta verlo. A veces proyectos que hemos tenido que hemos pensado en un año va a suceder, ha tardado 5 años, pero no hemos soltado en esos 5 años el cabo que el Señor nos soltó, ¿no? Pero recuerdo que la primera iglesia es muy complicada. Tuvimos que aprender de muchos errores. Uno aprende más de sus errores que de sus aciertos. Y eso es una buena Y una lección. vez, después de haber plantado una primera iglesia, escuché a un misionero, un veterano, que había estado en Turquía muchos años, que le propusieron en una ocasión que explicara cómo se planta iglesia en un país musulmán, cómo se planta la primera iglesia. Y él dijo, no les voy a explicar cómo se planta la primera, sino la segunda. Porque la segunda la plantas no repitiendo los errores que hiciste plantando la primera. Hay mucha sabiduría en la frase. Mucha sabiduría en la frase, y nosotros nos sentimos muy identificados. Entonces la primera costó mucho, la segunda costó un poco menos, pero también costó mucho. Incluso recuerdo una ocasión en los años 90 que venían grupos de Corea y invitaban a pastores turcos y también, en este caso a mí, para explicar pues eso, cómo funciona la obra. Y yo no recuerdo ese encuentro, pero luego me lo recordó un hermano que de Corea vino a vivir a Turquía, que yo dije que para plantar una iglesia en Turquía hacían falta 10 años. Y el hermano coreano dijo, qué poca fe tiene este hermano. Ajá. Entonces él vino a Turquía, estuvo 12 años intentando plantar una iglesia y no lo consiguió. Wow. Y entonces luego vino a visitarnos. ¿Te acuerdas que dijiste eso? Yo pensé que hombre de poca fe. Ahora pienso, ¿cuánta fe tiene este hermano? ¿Cómo lo podemos hacer? Y ellos hasta ahora han plantado una iglesia, están llevándola adelante. Entonces también es una labor de largo recorrido, de mucha paciencia. Como decimos a veces, es la carrera de resistencia, no de velocidad. Exacto. Perseverancia, yo creo que es una de las claves. La perseverancia de no desanimarse ante varios obstáculos o adversidades. Porque he visto hermanos que han llegado a Turquía con una visión del Señor bonita, a los 2 años no lo han conseguido y se han ido. Wow, entonces uno pregunta, ¿era del Señor o era de ellos? Si era del Señor, ¿por qué no esperaron hasta verla? A lo mejor los plazos que nosotros nos hemos marcado sí no eran del Señor, pero se la avisó. Hay que tener esa convicción cuando el Señor nos muestra algo, de ir hasta las últimas consecuencias. Sí, yo me preguntaba cuando te escuchaba en la reflexión, de ir con la vocación de quedarse en el lugar, de despojarse, digamos, de todo lo que te pueda atar o ligar a tu lugar de origen, que bien pueden ir y volver en algún momento de la etapa de la vida, pero como que uno va con la idea que no voy a retornar y Exacto. que me voy a quedar ahí y que tal vez me van a enterrar mis huesos ahí. ¿Se ve ese tipo de misioneros, o en todo caso, ese tipo de misioneros se necesita en lugares como este? Quizá no hasta el punto de que entierren tus huesos ahí, aunque nosotros sí, yo, si no me hubieran expulsado, nuestra idea era poder cumplir la vejez ahí y ser enterrados, quién sabe, en Turquía. Quizá no eso, pero lo que es seguro es que no se puede pensar en corto plazo. Toda experiencia de corto plazo puede aportar, puede sumar, puede ayudar, sobre todo cuando hay ministerios asentados. Entonces son como un complemento. Pero si pensamos en un país como era Turquía, y sigue siéndolo en parte, donde no hay casi nada y donde hay que empezar de cero en muchos lugares, con experiencias de corto término, es muy difícil que se pueda conseguir. Porque ya aprender el idioma, yo digo que hacen falta 5 años para aprender el idioma. Yo, de hecho, al grupo coreano les dije 5 años para aprender el idioma, 10 años para plantar una iglesia y 15 años para empezar a entender qué es lo que ocurre realmente en el mundo espiritual en este país. Porque uno viene de fuera y todo es extraño, es diferente. La cultura, aquello que dije, que uno no acaba de desprenderse de su propia cultura en algún sentido, ¿no? El español suele ser más directo que la cultura oriental. Aunque tenemos parte de eso,
que fue traído por la cultura de los musulmanes en España por tiempo, y está presente en la cultura latina, por ejemplo, de ser indirectos, ¿no? Sí. No decir las cosas a las claras, sino insinuarlas, a ver, y esperar que el otro capte, ¿no? Sí. Es muy latino eso. Sí. De hecho, en Turquía hay un dicho que dice: te lo digo a ti, hija, a ver si se entera la nuera. Entonces, es una cosa que le quiere decir a la nuera, se le dice a la hija para que la otra se dé por aludida, ¿no? Entonces, esas cosas toma tiempo. Muchos misioneros han sido engañados por turcos que pretendían acercarse al Evangelio. Yo también. Pero el latino es engañado la primera, la segunda, pero la tercera va a la vencida. En cambio el americano la cuarta, la quinta, la sexta, porque son quizás mejor personas que nosotros, no sé, pero porque en nuestra cultura existe el pillaje, existe la trampa, existe el engaño, el criollo. Entonces, bueno, lo que se trata es de sumergirte en esa cultura, y cuesta aprender porque uno ha sido formado y formateado por lo que vivió en su propia cultura. Aparte hay el carácter de cada uno puede ser más abierto, menos abierto. Pero la cultura latina en general, digo yo, tiene muchos puntos positivos. La forma de relacionarnos, la comida que nos gusta, los deportes, la música, la familia. Que el hijo no sale de casa hasta que no se casa. Eso pasa en Turquía, ¿no? Y en España, pero no pasa en Estados Unidos, en Alemania y en otros países. Pero bueno, el caso es que puede aportar todo, pero para dejar huella hace falta invertir años. Y de ahí la importancia de pensar en campos misioneros como que se requiere una disposición a quedarse. Por eso menciona quedarse. Y eso me hace pensar, Carlos, ya mirando las nuevas generaciones que quieren o tienen el sentir de ser misioneros, pero ya les cuesta a esta generación pensar en términos de largo tiempo. Son más de corto plazo o de periodos, tal vez ya 5 años, pero de ahí quiero hacer otra cosa o irme a otro lugar. Y en campos misioneros como posiblemente eso contribuye en algo, como dices, pero no sea realmente lo que les permita ver el fruto de ese trabajo. Bueno, de hecho, yo creo que el fruto real de nuestro ministerio lo veremos la próxima generación o la siguiente. Yo siempre he orado, en la Biblia muchas promesas de Dios no las reciben la primera generación. Abraham no recibió la tierra en posesión, fueron sus nietos, tataranietos o lo que fuera, ¿no? Entonces yo he orado mucho por mis hijos, incluso por mis nietos que lleguen a verlo. O sea, no es ya solamente el plazo de tu propia vida. Pero bueno, también está cambiando el mundo en el sentido, por ejemplo, antes uno trabajaba en la misma empresa toda su vida. Hoy en día los jóvenes cambian cada 5 años. Quizá haya una forma de articular todo eso que el Señor utiliza en el futuro también con las generaciones jóvenes de otros países. El caso es que si empieza por ahí la vocación, yo diría adelante. Pero si hay una voluntad realmente de glorificar al Señor en esos países, yo creo que ese joven que se vaya por 5 años también se dará cuenta de que en 5 años no va a poder hacer mucho, que va a necesitar un compromiso más largo. A no ser que lo que se busque es una experiencia bonita para poder explicar batallitas luego a los demás, ¿no? En este sentido, creo que la clave es la honestidad con nosotros mismos y con el Señor, pero yo pienso que a pesar de que las redes sociales, la inteligencia artificial, los medios disponibles hoy tecnológicos, el poder predicar online de un país al otro, todo esto ha facilitado muchas cosas. Dios sigue queriendo que el Evangelio se comparta con contacto humano, de tú a tú. De hecho. Porque también Él nos podría haber hablado desde el cielo con huestes celestiales, ¿no? Las que aparecieron en el nacimiento de Jesús, pero decidió venir al mundo, pasar 30 años sudando, aprendiendo, cuando Él podía haberlo hecho de forma automática. Todo eso creo que nos tiene que hablar de que toda inversión es buena, pero la que va a dar resultados es una inversión a largo plazo. ¿Y qué oportunidades tú ves dentro, claro, tu mayor experiencia es en Turquía, pero esa región del mundo, como oportunidad para profesionales que quieran ir a trabajar, pero hacer digamos, una labor biocupacional, como misioneros también, que tengan oportunidad de conocer esos lugares, porque
para este lado del occidente, son como lugares muy extraños para nosotros y nos han causado muchos temores por las constantes guerras que hay ahí. Y ven más a veces el peligro de irse y entonces prefieren ir a países ya evangelizados o que ya tienen un cristianismo establecido de alguna forma, pero no pensar, soñar, anhelar ir a estos lugares que para nosotros desconocidos totalmente en Latinoamérica. A veces estando de visita por ahí, esos lugares, yo decía de dónde era y decían en qué parte del mundo es eso, ¿no? Porque nunca han escuchado el nombre de nuestro país, ¿no? A veces tenía que decirle Machu Picchu. Ay, ya, México. Y se confundían así, entonces. Pero ¿qué oportunidades ves tú para profesionales y gente que quiera ir y conocer esos ciudades, países? Es cierto que el desconocimiento es recíproco, ¿no? Había un hermano de Guatemala que cuando decían Turquía que él era de Guatemala decían de Guantánamo, porque eso sí les sonaba, ¿no? Sí. Pero bueno, cada país es diferente. Hay países que aportan mayor oportunidades. Todos tienen la oportunidad de ir con estudios y hacer estudios superiores o hacer estudios orientales o hacer estudios arqueológicos o hacer estudios en los idiomas del griego, del hebreo antiguo. Hay muchas posibilidades en cuanto a los estudios que pueden ser aplicables a la fe o a nuestra carrera, si ha sido ingeniería, computación, lo que sea. Esa es una puerta abierta. Y estos países, claro, lo que nos llega de las noticias, yo siempre lo digo, pensamos en el mundo islámico y pensamos en camellos, turbantes, palmeras y dunas. Y yo digo, en Turquía no hay ni camellos, ni turbantes, ni palmeras, ni dunas. Es un país que si tú vas a Estambul, más moderno que quizá muchos países de América Latina, muchas ciudades de América Latina. Y los recursos de ahí son increíbles. Y hay cierta estabilidad, aunque hay también situaciones que también se pueden dar en Europa, de atentados, de altercados, etc. Pero luego cada país es diferente. Hay algunos que están más abiertos, por ejemplo, a montar empresas o a abrir una ONG. En Turquía, por ejemplo, es muy difícil, pero en el Kurdistán iraquí es posible. Ahí tienen avidez, están abiertos a que se hagan ese tipo de obra de, vamos a decir, de capacitación o de infraestructuras o de apoyo al desarrollo del propio país. Hay que estudiar cada país según sus propias ofertas y demandas. Pero luego el español también es una oportunidad muy grande. Hay mucha admiración por el español, hay mucha hambre por el español. ¿Quieren aprender español? Hay varios misioneros de América Latina que están enseñando español en Turquía. Mi esposa misma estuvo varios años enseñando español a través del Instituto Cervantes, vinculado al Ministerio de Asuntos Exteriores. Esa es otra posibilidad. Y luego hay empresas que tienen negocios que se quieren abrir al extranjero, que pueden también ver esos lugares, esas latitudes como una oportunidad de mercado, que la hay. Yo recuerdo hablar, pero no pudo ser, con una brasileña que exportaban jugos de frutos exóticos de aquí que se pudieran exportar a Turquía. Al final acabó no siendo, ¿no? Pero ese tipo de cosas, productos que son nuestros, que ahí hagan falta, o al revés, productos de ellos que aquí nos pueden ser de utilidad, son partes del mundo que crecen mucho. Es decir, lo es América Latina y lo son esos países. Claro. ¿Y ves esa oportunidad, digamos, de que haya misioneros biocupacionales? Claro, por supuesto. El ritmo de trabajo es tan exigente como este mundo global. Aquí en Perú ya los horarios de trabajo van por 10, por 12 horas y como que les queda poco tiempo para hacer otra actividad. En Medio Oriente... Eso también ocurre. A ver, montar un negocio, una empresa, en todas partes exige mucho. Incluso yo creo que hay que ir con la mentalidad no de que el negocio sea una excusa para hacer la obra misionera, sino que el negocio sea la obra misionera. Porque ellos, plantándose en el país, de nuevo, creo que hay que pensar a largo plazo a veces. Sus hijos van a crecer ahí. Sus hijos van a empaparse del país. Quizá va a dar trabajo a lugareños que lo van a perder por causa de la fe. Va a generar una ética de empresa cristiana en países donde los sobornos y las ilegalidades, la corrupción está a la orden del día. Entonces, el trabajo mismo es una misión, no es pérdida de tiempo.
Quizá no se podrá dedicar a llevar adelante un curso bíblico por correspondencia o a asistir más que a la iglesia como puede asistir un empresario en nuestros países, pero es que las repercusiones que eso va a tener pueden ser muy grandes, porque se ha dado lo contrario, de quienes han querido establecer alguna empresa como excusa para hacer la otra labor y han fracasado en uno y en otro. Quizá haya alguien que es tan habilidoso para poder hacer las dos cosas, ¿no? Pero en líneas generales es bueno centrarse en un tema, pero no en los negocios por los negocios, sino ver incluso los negocios como la misión misma. Eso hace, digamos, una diferencia cultural, de ética, confrontación de realidades que tú puedes llevar con la fe en Cristo a un lugar que, pues, tienen otras maneras y otras formas de hacer negocio, ¿verdad? Pero preguntaba porque algunos jóvenes sí están a veces muy interesados, ya que hacen a veces trabajo online, ir también a otros países y ver si tienen el tiempo de no solo hacer su propio trabajo, sino servir también en las iglesias nacientes o las congregaciones que necesitan algún aporte de ministerio, ¿no? Claro, a ver, mi propio caso, yo estuve trabajando 10 años en publicidad en Turquía como director de arte y sustentándonos con lo que ganamos, la ganancia que teníamos en Turquía y a la par estableciendo iglesia. Pero mi profesión me permitía, primero yo pedí jornada media en la empresa y me lo aceptaron después de buscar mucho, evidentemente, con lo que yo trabajaba a mediodía y el otro mediodía lo usaba para eso durante 3 años. Y luego ya trabajé por libre, freelance, que se llama, y entonces por encargo. Entonces a veces trabajaba 3 días, día y noche, pero luego el resto lo tenía libre para seguir haciendo la obra. Cada profesión puede ofrecer un abanico. El trabajar hoy en línea, o como se dice así, a distancia, ¿no? Teletrabajo, a las nuevas generaciones abre un abanico de posibilidades increíbles. Sí. Había algún hermano, yo conocí un hermano inglés que él tenía una empresa en Inglaterra, pero la llevaba en línea desde Turquía, y además le daba el espacio para poder hacer la obra, y ellos también empezaron la iglesia. Entonces, ahí Dios nos tiene que guiar. Yo no conozco todas las profesiones y todas las posibilidades, pero si hay la voluntad, Dios seguro que abre camino para poder combinar todo eso. La formación bíblica, teológica de estas congregaciones que se están levantando, ¿te hace ver con expectativa el futuro, que esto va a continuar, sea en Turquía o sea en algún país del Medio Oriente? Sí. Es decir, pregunto, ¿habrán algunas instituciones de formación bíblica en Turquía, que estamos hablando, pero que pueda proveer futuros misioneros para otras regiones cercanas? Sin duda, ¿Sí? Sin duda. O sea, por lo pronto nosotros en nuestras iglesias, en nuestra fraternidad de iglesias, de 14 iglesias en comunión, tenemos un programa de formación de 2 años que no es muy extensivo, es práctico por las noches, 2 días a la semana, pero abordando todos los temas de la Biblia, todos los temas teológicos, temas ministeriales, temas de discipulado, para dar unas herramientas básicas. Y luego a los que ya se orientan hacia el ministerio, pues además hay posibles cursos en Turquía. O sea, hay una escuela bíblica que se llama La Siega, la cosecha, en turco Hasat, que está vinculada a una escuela bíblica en el norte de Inglaterra, en Escocia. Luego hay otro ministerio que está vinculado, bueno, hay varios ministerios así, a Alemania, Martin Bucer. Hay diversas posibilidades para los que se quieren ya formar de una forma más seria y académica, y todo eso crece. Yo estoy admirado porque para el número de creyentes, que es reducido en cuanto a la población, aunque el crecimiento crece, que el número crece de forma significativa, también los recursos que van surgiendo ahí. Y no solo ahí, Turquía está generando recursos para pueblos turcos que viven en Bulgaria, que viven en Azerbaiyán, que viven en Turkmenistán, que viven en otros lugares. Que son inmigrantes. No, que son culturas túrquicas, que se llaman. Culturas. Todos esos países que acaban en Están, los que están, ¿no? Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, etcétera, son de cultura turca y hablan, yo puedo entender lo que hablan ellos. O sea, es como la más alejada, que es Uzbekistán, que está al lado de Rusia, como el español y el portugués. O sea, es algo así. Nos entendemos. Que nos entendemos de alguna manera. El asunto es que sí,
la formación, el discipulado es muy básico y en este sentido hay los recursos y se siguen creando recursos en Turquía, porque de otra manera hay situaciones como por ejemplo en Bulgaria entre grupos étnicos búlgaros pero de habla turca. Hubieron muchas conversiones a finales de los 80, principios de los 90, pero no hubo una labor de capacitación. Y hubieron como 15.000 convertidos y esos quedaron en 5.000. La mayoría se perdió por el camino por esa falta de formación y capacitación bíblica. Sí. Pero qué bueno que exista y hayan esas posibilidades, porque yo entiendo que el pueblo del Señor pues está por la guía de Dios, la dirección del Señor, por el plan soberano de Dios que a veces no alcanzamos a ver. El Señor está orando, ¿no? Dirigiendo, digamos, a sus siervos y las iglesias para que puedan ver que la cosecha está lista, que hay que trabajar un poquito en lo que ya hay para que podamos ir a esos pueblos o naciones que todavía necesitan escuchar este evangelio, ¿no? Así es. Y tal vez, Carlos, para ir finalizando, tú puedas desafiarnos o a unas palabras tuyas para aquellos que están interesados, sean pastores o sean jóvenes que quieren embarcarse en la tarea misionera a esos lugares menos conocidos, pero que no representan esa dificultad que a veces nos imaginamos, sino que hay posibilidades por la presencia de Dios y también el llamado que Dios le está haciendo para ir a esos lugares que parecen difíciles, pero como dijiste al principio, creemos en el Dios de los imposibles, así que... Así es. ¿No? Bueno, yo me convertí con 2 versículos, uno que me impedía convertirme y era el que me negara delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y de los ángeles, porque en mi contexto en España era ridículo eso de creer en la Biblia y todo eso y me daba mucho apuro. Y el otro con el que me convertí es en Filipenses capítulo 2 versículo 12 y 13 que dice: procurad vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Es decir, si tú tienes el suficiente temor y temblor para tomarte a Dios en serio, Dios hará el resto. Entonces, mi lema, si es que he tenido alguno, siempre ha sido no ponerle límites a Dios. Siempre me cuestiono a mí mismo, me examino a mí mismo si estoy poniéndole límites a Dios, si estoy reduciendo a Dios a lo que no me da miedo, o si estoy dispuesto a pesar del miedo, tragarme saliva e ir un poco más adelante. He vivido muchas situaciones en que he pasado miedo, he pasado angustia, he pasado sentido de no saber en qué iba a acabar la cosa, pero Dios nunca ha fallado. Entonces, mi consejo es que no hay ningún lugar suficientemente difícil para el Señor. Comporta sacrificios, que no significa a veces perder la vida o ser atacado, pero ya el hecho de abandonar tu familia, tu cultura, tu contexto, tu comida, tu iglesia, que te arropa en tantos aspectos para ir a un lugar que seguramente sufrirás soledad y te sentirás extraño y a lo mejor te lo harán sentir los del lugar. Bueno, pueden haber muchos desafíos, ¿no? Pero cuando avanzamos un paso confiando en el Señor siempre nos atiende en esa área y nos suple, y bien sea poquito a poquito o pasos grandes, no hay ningún lugar. Me gusta una frase muy típica de Corrie ten Boom, la famosa holandesa, en los campos de concentración, que no hay ningún pozo tan oscuro y profundo al que el Señor no pueda llegar. Entonces, si ellos vivieron esa experiencia en los campos de concentración, ni se parece de lejos servir en ninguno de estos países a un campo de concentración. Creo que sencillamente se trata de que nos tomemos en serio la palabra de Dios y lo pongamos a prueba. Yo siempre he ido de poquito a poquito, poniendo a prueba al Señor en algunas cosas, viendo que sí. Gedeón también pidió señales, ¿no? No está mal todo eso, pero te das cuenta cómo Dios responde y poco a poco dices, pues si ha respondido en eso, en lo próximo también lo hará. Abre las puertas, ¿no? Exacto. Las posibilidades de que Dios, cuando guía, va abriendo las puertas y mostrando que es su voluntad. Amén. Sí, encantado, Carlos, por tu compañía, tus reflexiones, por las
prédicas que has tenido estos días con nosotros en el Global. De verdad, muy agradecido. No, el agradecimiento somos inspirados, somos desafiados, como que nos abres el cerebro, como decías, o nos cabe el cerebro a veces en algunas cosas que creemos que sabemos, pero hay más que Dios nos sorprende. Y queremos dar gracias también a nuestra audiencia de Corazón Misionero por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Con Carlos hemos sido bendecidos y queremos animarles a continuar suscribiéndose en nuestro canal en Televida, donde la fe cobra vida. Gracias por estar ahí con nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Dios bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Adiós.